Y hola, ¿qué tal? Les saluda Jay Correra, mutadores, ¿cómo están? Bueno, prácticamente este es un video de la última grabación que publiqué en YouTube y es donde hablo de la importancia de los hábitos. Si tú no sabes integrar hábitos a tu vida, literalmente no vas a poder cambiar tu identidad, la identidad en la cual eres más pajero. Entonces, si tú no sabes cambiar tu identidad a una identidad 2.0 y en algún momento a una identidad 3.0, no vas a poder llegar a salir primero fácilmente y segundo por completo del PMO. Así que si quieres saber más sobre lo que acabo de decir, tengo un link, está el video anterior. Entonces, ¿cómo integrar hábitos? 3 principios fundamentales que lo reflexioné unas cuantas veces antes de lanzar este video. Normalmente los videos míos son improvisados, pero esta vez lo reflexioné porque es que hay tanto que hablar de los hábitos. Se ha hecho tanta literatura, tengo tanta experiencia de campo integrando hábitos que literal hay muchísimo por hablar, pero voy a hablar 3 primeras cosas, valga la redundancia, que para mí creo que son fundamentales y que la mayoría de videos en YouTube se los saltan, yo creo que 2 de 3. Así que bueno, antes de estas 3 cosas, primero quiero que sepas que es un hábito. Un hábito es algo, una acción automática que opera ¿desde qué? Desde el piloto automático. Te lo vengo diciendo durante muchos videos en el canal. El piloto automático es el modo de ahorro de energía mental del inconsciente. El inconsciente es el 90% de nuestro cerebro. Es decir, nuestro 90% de nuestro cerebro procura ahorrar energía. ¿Y cómo ahorra energía? Pues teniendo hábitos. Por eso es que cuando tú desarrollas un hábito, ya no necesitas fuerza de voluntad para, por ejemplo, salir a hacer ejercicio. Ya no necesitas fuerza de voluntad para, por ejemplo, meditar, para dedicar 1 hora, 2 horas diarias específicas a tu misión, tu propósito de vida. Ya no necesitas voluntad porque ya lo automatizaste. Y en el momento que esto ya cogió inercia, que es como coger inercia, es como cuando arranca un carro. En el momento que ese vehículo toma cierta velocidad, incluso tú puedes apagar el motor y el carro va a seguir andando. En el caso de los hábitos, es como si tú llegaras a una cierta velocidad y de repente el motor, por arte de magia, dejara de gastar gasolina y siguiera el camino hasta el infinito y más allá. ¿Y qué quiere decir en la analogía de la gasolina? La voluntad, el bien más preciado después de tu semen, el bien más preciado después de tu dopamina. El top 3 de importancia sería semen, dopamina y voluntad. Después le sigue la testosterona, aunque la testosterona puede ir en alguna de estas 3 primero. Bueno, que me puedo alargar muchísimo hablando de otros temas. Si quieren que hablen de estas 3, 4 cosas, pues escríbanme en los comentarios: testosterona, dopamina, voluntad, etc. Bueno, entonces la voluntad es un bien sumamente preciado, un bien que cada vez que salimos de nuestra zona cómoda, cada vez que salimos de esta zona cómoda y entramos a la de flujo, gastamos un poquito de voluntad. ¿Y qué pasa? La voluntad no es infinita. Dependiendo de tu alimentación, de tu nivel físico, dependiendo de tu mentalidad, si los hábitos que vas a hacer van alineados a quien quieres llegar a ser, desde un análisis profundo, desde realmente tú qué quieres llegar a ser, porque no simplemente hacer las cosas por fanatismo. Por ejemplo, muchas personas hacen NoFap por fanatismo, porque ay, sí, es que tal persona dice eso, que hay que hacerlo y entonces tiene beneficios. No, maldita sea, encuentra tú tus propios beneficios, encuentra tú tus propias motivaciones que te incentiven a hacer NoFap, ojalá en su modalidad más conveniente, que es el NoFap de consistencia. Link en la descripción, es el mejor NoFap que existe, a mi parecer. Allá te dije una clave que no voy a tomar, que es que los hábitos vayan alineados a una identidad que tú hayas visualizado previamente. Pero bueno, a lo que estaba hablando es que la voluntad es un bien muy preciado y tú a la hora que integras hábitos a tu piloto automático, la voluntad va a dejar de estarse gastando. La voluntad va a dejar de estarse despilfarrando, es decir, si tú sabes hacer esto estratégicamente, vas a poder cada vez tener más voluntad para llegar a hacer más cosas en tu vida. ¿Por qué? Tú te preguntarás que alguien, por ejemplo, como Elon Musk, tendrá mucha voluntad, uy, es excepcional en su mente, en su neurología, él es especial, o Albert Einstein, o Nikola Tesla, o bueno, quien quieras de pronto y admires, tú te preguntarás que son especiales, que esta persona tiene mucha voluntad, ay, yo nunca podré tener ese nivel de voluntad. No, mi amigo, ellos no es que tengan mucha voluntad de sobra, no, simplemente han sabido integrar lo que les conviene hacer todos los días y volverlo un hábito. Te repito esa frase, han sabido integrar lo que les conviene a ellos hacer todos los días, mayoritariamente todos los días, y lo han convertido en un hábito. Y en el momento que lo convierten en un hábito, deja de gastar fuerza de voluntad. ¿Y qué pasa si lo que sea que hagas no gasta fuerza de voluntad? Pues que te va a quedar para seguir integrando cosas, para seguir lanzándote, para seguir saliendo de tu zona cómoda estratégicamente. Hay muchas cosas que quizás no son requeridas hacerlas hábitos porque son acciones esporádicas. Por ejemplo, hacer dating. ¿Qué es dating? Es juego de día. ¿Qué es juego de día? Pues salir y conocer, lanzarte a abordar a alguna mujer desconocida en plena calle, en pleno centro comercial, en plena nada.
Algo que el 99.99% de los hombres no hacen, porque a nivel inconsciente le tienen miedo a la mujer, y le tienen miedo a los paradigmas de esa sociedad, de que no es socialmente entendido y normal conocer a alguien cuando es absolutamente normal. Tú tienes que reconocer tu masculinidad y lanzarte a por conocer mujeres, pero eso es otro tema de otro video, cómo hacer dating. Si quieren, déjenme la descripción si quieren que hable de eso. Prácticas como esas, que no son específicamente hábitos, son prácticas estratégicas, prácticas que requieren mucha fuerza de voluntad. Y si tú tienes una vida desordenada, donde no has integrado hábitos, donde sí quizás haces ejercicio, haces meditación, haces agradecimientos por la noche, lo que sea, pero no los tienes integrados como hábitos porque no has sabido, porque lo haces en desorden, o por lo que sea, no los has integrado esas acciones a tu piloto automático, te van a estar requiriendo voluntad diariamente. Y a requerirte voluntad en el momento que quieras lanzarte a ser un hombre, una de las características de un hombre es que se supera a sí mismo, que supera miedos. Y para superar miedos, ¿qué se necesita? Tener voluntad. Y si tu voluntad está en no saber integrar hábitos, y si tu voluntad está gastándose diariamente en hacer cosas que tú no has sabido integrar a tu piloto automático, y al no estar integradas en tu piloto automático te requieren voluntad, en el momento que quieras lanzarte a salir de tu zona cómoda, hacer algo que te da miedo, que esa es una característica de los hombres, ser valientes, pues no vas a tener voluntad, porque para todo que nos dé miedo y superar nuestros miedos se necesita voluntad, y la voluntad es un bien muy precioso, como puedes darte cuenta. Entonces para eso sirve integrar hábitos. Eso es algo que no te lo dicen la mayoría de youtubers, que incluso canales especializados en hábitos no te hablan de este tema. Así que dale like, ya me merezco un like, porque te desperté y te di el motivo por el cual tienes que integrar tus acciones a tu piloto automático para que se vuelvan hábitos, para que ya ese vehículo arranque y no necesite más gasolina. Voluntad. Hay que tú darte cuenta que hay infinidades de hábitos. Hay infinidades de hábitos. Yo me la he pasado bastante parte de mi vida recopilando hábitos, marcos mentales y estrategias brutales para el diario vivir. Y me he dado cuenta que la idea no es integrar hábitos por montones, pensando que, yo entre más hábitos positivos tengo, más soy como persona. No, mi amigo, lo importante es que tengas como mínimo unos 4 o 5 hábitos diarios potenciadores, especialmente tuyos, que los hagas tuyos, volviéndolos como personalizados. Tú tienes que personalizar tus hábitos, no hagas los hábitos exactamente al pie de la letra como te recomienda el Club de las 5 de la mañana o como te recomienda Los Hábitos Atómicos, que son 2 libros. No, conviértelos y hazlos tuyos. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil comenzar a hacer algo que tú no estás acostumbrado a hacer? Por ejemplo, un hábito. ¿Por qué? Porque es salir de tu zona cómoda. Sabemos de que cuando tú sales de tu zona cómoda, estás saliendo de tu piloto automático. Y cuando sales de tu piloto automático, estás dejando de ahorrar energía mental. El cerebro es súper perezoso. El cerebro siempre prioriza el hecho de estar ahí, haciendo hueva. ¿Por qué? Porque sabe que estar haciendo hueva, estar procrastinando, estar haciendo nada, significa que está ahorrando energía. Y eso hace 150.000 años en la sabana africana significaba que tú estabas más preparado mentalmente para algún desafío improvisado que llegara, por ejemplo, un tigre de dientes de sable a atacar tu tribu. Entonces tú ibas a tener energía mental de sobra para defenderte estratégicamente de ese tigre o cualquier peligro. Entonces el cerebro está evolucionado para ahorrar energía. Y en el momento que empezamos a hacer cosas distintas, cosas que no están en nuestra zona cómoda, en ese momento, en ese instante, nuestro cerebro pasa de estar en automático a estar en manual. Imagínense como un carro, si tú has manejado carro, empezaste a tomar el control manual. Bueno, aunque no, esta no es la analogía perfecta. La analogía perfecta es el avión que vuela. Un avión que vuela, el 90% del tiempo que dura de llegar a un punto A a un punto B, es porque está en automático. Es decir, los pilotos están ahí pendientes, pero no están tocando la cabina, ¿no? Los pilotos incluso se duermen a veces. Un ejemplo, ¿no? Que el vuelo dure 10 horas, el avión va en automático el 90% del tiempo. Solamente ellos están conscientes mientras despegan y mientras aterrizan. Del resto está en automático. El avión está en automático. Entonces, en el momento, saliendo de la analogía, en el momento que tú haces algo distinto, empezaste a estar en automático a manual. Y eso para nuestro cerebro le duele. Le duele, como te digo, está acostumbrado a ahorrar energía, a ser un pinche perezoso. Tú eres un pinche perezoso mental, de fábrica. Yo también soy un pinche perezoso mental, de fábrica, pero hay que conocer esa cuestión, hay que darnos cuenta de que somos perezosos de fábrica, pero que podemos volvernos unos perezosos productivos. Y como dije en el video de No Fab de consistencia, link en la descripción, dije de que la zona cómoda no es mala. Tú puedes tener un cerebro sumamente perezoso, porque ¿qué significa perezoso? Pues que está constantemente en piloto automático, pero como te digo, el piloto automático y la zona cómoda no es mala.
que estas dos se funden prácticamente, que tú puedes tener en piloto automático y tú puedes estar en zona cómoda teniendo un montón de hábitos positivos. Yo, por ejemplo, actualmente medito en automático, hago ejercicio en automático, agradezco en automático, soy consciente en automático, hago ejercicios de completitud en automático, hago un poquito de ley de la atracción porque sé que funciona en automático. Entonces, y esto no me requiere voluntad, y cuando tengo ganas de hacer algo distinto, tengo energía mental disponible. ¿Por qué? Porque he estado en zona cómoda. Aunque hago cosas productivas, he estado últimamente en zona cómoda. Como te digo, la zona cómoda tú puedes integrar ahí tus hábitos. La zona cómoda no es mala. Nos han vendido todo lo contrario, porque la mayoría de zonas cómodas de las personas que viven por ahí promedios son zonas cómodas terribles. Pero la idea es que tu zona cómoda sea magistral. ¿Y esto cómo se logra? Integrando hábitos. Pues en la medida que tú haces una acción que sale de tu rutinalidad, o sea, de tu piloto automático, de tu zona cómoda, en otras palabras, aunque son cosas distintas pero se fusionan, pues ese primer paso va a gastar altísima voluntad. Vas a pasar de automático a manual sumamente rápido. O sea, el hecho que empezaste a hacer algo o hiciste algo que no estás acostumbrado a hacer precisamente a esa hora, y precisamente en esos detonantes, que eso ya es tema para el próximo video. Seguramente el próximo video hable sobre cómo integrar hábitos, que la intención de este video era hablar de eso, pero es mejor explicar muy bien qué son los hábitos y ahí sí pues hablar sobre cómo integrarlos, y este video es explicativo. Pues en el momento que tú tomas los primeros pasos vas a gastar altísima voluntad porque es un cambio brusco de automático a manual, pero en el momento que tú sepas estratégicas, prácticas, que seguramente alguna que otra lo has escuchado en libros, lo has leído en libros, pues que en el momento que tú sepas integrar hábitos, que es el siguiente video, suscríbete para estar atento, pues en el momento que tú al día siguiente vuelves y haces esa acción que quieres convertir en hábito, y efectivamente lo haces con estrategia, porque si lo haces a lo bruto va a gastar la misma voluntad, lo que yo te decía al inicio. Si tú desarrollas hábitos sin saber cómo integrarlos a tu piloto automático, no estarás desarrollando hábitos, simplemente estarás cogiendo la costumbre diaria de gastar tu voluntad haciendo cosas ahí, haciendo cosas, ¿sí? O sea, tú puedes meditar todos los días y decir tengo el hábito de ser meditador, pero si no meditas con estrategia va a gastar tu voluntad diaria, un cierto porcentaje diario, todos los días el hecho de estar meditando, porque no sabes integrar hábitos. Como te digo, es el siguiente video. Entonces supongamos que sabes integrar hábitos, que viste el siguiente video, de que tienes clarísimo cómo no cagarlas y que cada vez que hagas una acción para el día siguiente sea más fácil. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Cuando tú sabes integrar hábitos, el primer pasito es el más difícil. El primer pasito es el más difícil, pero al día siguiente, cuando vuelvas a hacer ese hábito, va a gastar un poquito menos de voluntad, y al día siguiente va a gastar un poquito menos de voluntad, y al día siguiente un poquito menos de voluntad, y al día siguiente un poquito menos, hasta que llegó una línea plana. Pero ¿sabes qué? No se detiene la línea plana. Cuando tú sigues haciendo hábitos, cuando tú sigues haciendo este hábito, no se detiene la línea plana. ¿Qué va a pasar? Haces el hábito otra vez, y ya te das cuenta que hay un declive, te das cuenta que hay una bajada. Entonces cuando empieza a haber una bajada es porque el hábito se va empezando a automatizar. En la línea plana, que no es la misma flat line de NoFap, estamos hablando de la línea plana de que cuando tú llegas a un punto donde tu mente ya dice, uy, este man ya sabe, este man siempre hace esta misma acción en estos mismos detonantes, en esas mismas circunstancias, pues ayudémosle. Ya en el momento que tu cerebro se pone a tu favor, que tu piloto automático acobija el hábito, lo abraza y lo hace suyo, que eso es integrar hábitos, de que el piloto automático abrace esa acción cotidiana y lo haga suya, pues en el momento que ese modo de ahorro de energía acobija el hábito, pues encontraste la línea plana, y ahí para abajo, mi amigo, esto puede volverse un total. Tú tienes hábitos, por ejemplo el hábito de no comer remolacha, un ejemplo, ¿no? A mí no me gusta la remolacha, nunca me ha gustado. Yo tengo el hábito de que no me gusta la remolacha. Después del momento que veo una cosa roja ahí en mi plato de comer, digo, por favor me la reemplaza por otra cosa, o déjeme así, no me eches. Y entonces en este punto ese hábito de no comer remolacha literalmente es una bajada a que en definitiva no haya ni la mínima oportunidad de que yo deje de ser esa persona que no le gusta la remolacha. ¿Por qué? Porque es que ya ha sido un hábito desde años. Tengo 26 años y, como te digo, ya perdí la memoria de cuándo fue la última vez que comí remolacha con gusto. Creo que nunca fue. Entonces, pues literalmente tengo el hábito de que esto se automatizó. O sea, si se dan cuenta, de llegar a la línea plana, tú puedes convertir un hábito si lo logras hacer por años, si estamos hablando que como mínimo unos 5 años, vas a poder convertir el hábito que tú quieres integrar a tu piloto automático, lo vas a poder convertir de tal manera que en el momento que lo hagas, sea como caer un precipicio, pero caer un precipicio de manera positiva, o sea, que no tengas que hacer nada,
nada de voluntad, que no tengas que gastar absolutamente nada de tu foco, ni de tu mente, ni una neurona vas a gastar energéticamente hablando para ejecutar esa acción, porque es tan automática que tu cerebro ya lo tiene clarísimo, lo que tiene que hacer en ese preciso contexto, tanto logístico como emocional. Eso es lo mismo y ocurre exactamente lo mismo con el hábito del PMO. Te pregunto, ¿cuántos meses, años, que seguramente me llevas años, cuántos años llevas jalándotela? Mi amigo, eso es un hábito que está así, no totalmente bajada, a no ser de que tengas 40 años y hayas llevado 30 años jalándotela, un ejemplo, ¿no? Que hayas subido contacto a los 10 años con el porno, cosa que lo dudo. Creo que en ese entonces pues solo había revistas. Pues seguramente tu hábito, la mayoría de adicciones son adicciones que están así. O sea, hay tanta inercia, hay tanto automatismo que implica el hecho de que esto se haga tan fácil, el hecho de estar jalándonos, que literalmente si nos dormimos en nuestros laureles, hay una frase que dice así: si nos dormimos, no nos vamos a estar dando cuenta de que la cagamos ya es cuando estamos chorreados de lo que ya sabemos. Aquí me salía el tema, aunque bueno, esto no es salirse del tema, porque este es un canal de mutadores, personas que quieren transmutar su energía sexual y entender su sexualidad como los dioses. Continuando, ya entendiendo que cada vez que tú sabes integrar hábitos, pues tu voluntad diariamente que tú hagas ese hábito, que tú lo hagas y lo hagas, vas a gastar, debería estar gastando cada vez menos voluntad, cada vez menos voluntad, cada vez menos voluntad. Como te digo, si no sabes integrar hábitos, literalmente te gastará siempre la misma voluntad. Por eso el hacer algo todos los días no te garantiza que tú lo integres a tu piloto automático. El hacer NoFap todos los días o intentarlo como mínimo no te garantiza salir del PMO. Esa es la misma lógica. Hacer algo todos los días no te garantiza que esto se vuelva un hábito. Tiene que haber estrategias. Siguiente video. Pero si tú lo haces bien, cada día va a ser menos voluntad, cada día va a ser menos voluntad, y llegando a los famosos 21 días. ¿Sí has escuchado esto de los 21 días, cierto? De que a los 21 días cualquier cambio se logra, sí, que los hábitos se integran, aunque nunca manejan esa palabra de integrar, ¿no? Los hábitos se desarrollan, la palabra correcta es integrar, porque es integrar al pinche piloto automático. Pero la realidad, mi amigo, estos 21 días, mejor dicho, es para hábitos muy pequeños, para hábitos muy sutiles. Un ejemplo, ¿no? Que sea tomar un vaso de agua apenas te levantas. Yo, por cierto, le agrego un toque de limón, a no ser de que ese día haga ayuno. Pues si es un hábito tan sencillo como tomar un vaso de agua apenas te despiertas, es un hábito que sí, te puedo decir que en 21 días lo vas a conseguir porque no es un hábito tan grande, ¿no? Pero hay hábitos que no solamente es desarrollarlos sin más, sino que son hábitos que van en contra de otros hábitos. Por ejemplo, en el caso del PMO, tú tienes el hábito de hacer PMO, de hacer PMO con ciertos detonantes, con ciertos contextos. El hecho ahora de hacer NoFap, por ejemplo, que tú hagas el NoFap tradicional, el mero hecho de hacer NoFap no solamente implica la abstinencia, la voluntad de hacer abstinencia, sino implica también luchar contra la inercia de recaer. Implica dos voluntades, implica luchar de manera muy brutal, casi frontal, contra un ejército, siendo tú un par de personas. O sea, es una estupidez. Es como tú, siendo unos 10 vikingos, irse a luchar contra el Imperio Romano. O sea, van a perder, o sea, porque son dos inercias, la inercia de estar reteniendo y la inercia de dejar de estar jalándonos. Son dos hábitos. Por eso es que la mayoría de los hábitos, que esto es un ejemplo, ¿no? La mayoría de los hábitos se duran más de 21 días. Se dice, hay un estudio que en promedio son 66 días. En promedio, para más o menos cualquier hábito. Pero, por ejemplo, si tú has vivido toda una vida en automático, mi amigo, si tú has vivido toda una vida sin prácticas de conciencia, ¿qué son las prácticas de conciencia? Meditación, mindfulness, técnicas de respiración, etcétera. Link en la descripción. Por ejemplo, si tú has vivido 30 años en automáticos, 30 años en modo de ahorro de energía mental, o sea, en automático. ¿Y qué significa eso? Pues sin haber respirado conscientemente en ningún momento de tu vida. Si tú nunca has hecho esto y lo pretendes hacer a los 30 años, por ejemplo, pues va a pasar lo mismo que lo que te digo del PMO. Va a haber una inercia en no hacerlo. No solamente estás luchando con la inercia de empezarlo a hacer, sino va a haber una inercia por no hacerlo. Entonces va a ser un hábito que seguramente vaya a demorarse igualmente años. Un 30% de los años que llevas no haciéndolo vas a demorarte. Entonces por eso en este video donde hablo sobre los 3 niveles de la sanación del PMO, hablo que el nivel 3 de sanación se logra a los 10 años. A los 10 años se logra sanar totalmente de la adicción. Y eso es algo que no te dicen la mayoría. La mayoría te venden, haz NoFap y en 90 días serás libre. No me cacheteo una vez, sino doble, weón, doble. Porque eso no funciona así. La mente y los hábitos, y el PMO es un hábito, no funciona así de simple. Aunque lógicamente para llegar al nivel 3, ni yo he llegado al nivel 3 de sanación, como te digo, es este video.
me faltan por ahí unos 5 o 6 años más. Pero al nivel 2 ya prácticamente te sientes súper bien. Y al nivel 2 es lo que yo te prometo que siguiendo los consejos de este canal lo vas a lograr. Así que pues bueno, espero que esto les haya servido. Ya te lo he dicho prácticamente un 80% todo con respecto a los hábitos, excepto integrarlos, que es prácticamente lo más importante, ¿no? Pero a veces necesitamos las bases, saber realmente lo que no nos hacen, lo que no nos dicen en la escuela, para qué estamos estudiando, cuál es el sentido de aprender tantos números, y al final no lo saben responder. Yo te estoy diciendo para qué es la importancia de los hábitos de nuestra vida, que es brutal la importancia. Así que soy Jay Correa, Mutadores. Coméntenme en algo, como pueden darse cuenta, estos videos son sumamente profundos. No los tiene nadie, ni siquiera canales especializados de hábitos. No van a encontrar no van a encontrar un video tan profundo como este. Así que nos estamos hablando.